Desde la silla del presentador, donde se observan los hilos del poder, surge una revelación fascinante, casi inquietante. Es evidente que hubo una presión inmensa, una mano invisible intentando forzar a los jefes de las cadenas televisivas a tomar medidas drásticas. Pero ¿por qué tanto esfuerzo para silenciar una voz? Piers Morgan, inquebrantable, lanza una pregunta al aire que resuena con fuerza. Si no hay nada que ocultar, ¿a qué se debe tanto misterio y secretismo en torno al momento más sagrado y natural de la vida, el parto? Las teorías no tardaron en surgir, alimentadas por la desconfianza. El público, siempre observador, comenzó a especular que la pareja necesitaba tiempo, no para descansar, sino para orquestar una historia, sugiriendo la posibilidad de que Meghan Markle, en realidad, nunca dio a luz a los niños. Morgan afirma que la verdad sobre el embarazo de Meghan finalmente la está alcanzando, y los recibos, esas pruebas incómodas, están saliendo a la luz. A pesar de los intentos de cancelación, él permanece firme, aunque con la amarga obligación de haber tenido que disculparse por el simple crimen de no creer. Al principio, todo parecía un sueño hecho realidad. El anuncio del embarazo de Meghan Markle se presentó ante el mundo como un momento de cuento de hadas moderno. Una duquesa radiante, con la mano descansando tiernamente sobre su vientre, sonriendo a las cámaras con la promesa de una nueva vida real. Se suponía que sería sencillo, celebrar al bebé, sonreír para las fotos y continuar con la vida. Sin embargo, casi de inmediato, una sensación extraña se apoderó del ambiente. Los observadores reales notaron que algo no encajaba. La comparación era inevitable. Catalina, la princesa de Gales, apareció frente al lindo wing del Hospital St. Mary apenas unas horas después de dar a luz, en tacones, sonriendo y sosteniendo a sus recién nacidos, siguiendo la tradición icónica que la princesa Diana estableció. El público esperaba esa transparencia, pero con Meghan, la historia tomó un rumbo diferente. Comenzó con detalles pequeños, casi imperceptibles. Una foto aquí, otra allá. Pero pronto, el personaje principal de esta historia se convirtió en la propia barriga de la duquesa. No era un cambio dramático al principio, pero sí notable para el ojo atento. Una semana se veía más llena, más redonda. A la semana siguiente, parecía más delgada. En una aparición estaba alta, desafiando la gravedad. Días después, había bajado considerablemente. Los admiradores intentaron justificarlo con explicaciones lógicas. Los ángulos de la cámara, la ropa, la postura, todo muy razonable. Pero las inconsistencias seguían ocurriendo una y otra vez, hasta que la gente dejó de encogerse de hombros y comenzó a tomar capturas de pantalla. Es irónico pensar que uno debería tener derecho a no creer si así lo desea. Pero el escepticismo creció cuando la narrativa oficial comenzó a fracturarse. Uno de los primeros detalles que Meghan compartió, ya sea directamente o a través de sus allegados, fue su profundo deseo de un parto en casa. Encajaba perfectamente con su imagen, natural, íntima, tranquila. Frogmore Cottage se pintó como el escenario sereno para este momento personal, lejos del caos y el ajetreo del hospital. Se esperaba que siguiera sus propios términos, rechazando la rigidez real y eligiendo la independencia. El público aceptó esto sin dudarlo. ¿Por qué no lo harían? Sin embargo, llegó el 6 de mayo de 2019 y de repente el guión cambió por completo. En lugar de la paz de Frogmore, Meghan dio a luz en el Hospital Portland de Londres. Seamos claros, los partos hospitalarios son normales, necesarios y a menudo la opción más segura. Nadie discute eso. El problema, y aquí radica la semilla de la duda, es que nadie explicó el cambio. Ni una sola frase, ni un consejo médico, ni una evolución de los planes. Nada. Solo silencio. Y a veces, el silencio es el sonido más fuerte de todos.
Cuando se construye una narrativa tan pública, ligada a valores de privacidad y vida natural, la gente espera al menos un breve reconocimiento cuando esa narrativa colapsa. Pero no lo hubo. El palacio no aclaró nada. Meghan no lo abordó. La historia simplemente giró de la noche a la mañana, dejando un vacío que la gente llenó con preguntas. Este cambio repentino envió a la gente a excavar en el pasado, reexaminando entrevistas y apariciones. Porque cuando una promesa cuidadosamente construida desaparece sin explicación, hace que uno se cuestione cuánto de la historia original era sólida. Fue entonces cuando Internet se puso a trabajar de verdad. Al comparar las fotos lado a lado, la barriga mostraba un comportamiento extraño. En una aparición, Meghan lucía inconfundiblemente embarazada. El bulto era prominente, redondo, innegable. Se la veía acunándolo constantemente, moviéndose con lentitud, sentándose con un cuidado exagerado. Pero días después, a veces en la misma semana, aparecían fotos donde el bulto parecía más pequeño, más plano o posicionado de manera completamente diferente. Piers Morgan, con su estilo directo, lanza el desafío final. Siéntate conmigo y con tu esposo para una entrevista igual de larga que la que le diste a Oprah Winfrey. Déjame hacerte las preguntas difíciles sobre tus afirmaciones. Si odias tanto a la familia real, ¿por qué sigues usando sus títulos? ¿Por qué aferrarse al ducado si no es para hacer millones y jugar a la víctima? Al final queda la duda flotando en el aire, alimentada por la revelación de que Meghan incluso contactó a los jefes de las cadenas de televisión, un hecho que muchos desconocían hasta mucho después. Entre fotos que no coinciden y silencios inexplicables, la línea entre la verdad y la puesta en escena se vuelve cada vez más borrosa. Si las imágenes de la barriga cambiante sembraron la duda, lo que vino después amenazó con derribar todo el edificio de la credibilidad real. Catherine y William habían sentado un precedente claro sobre la privacidad de sus hijos, y nadie culpa a una madre por querer proteger a los suyos. No había nada malo en querer intimidad. Pero los críticos, con ojos de águila, no señalaban la privacidad, sino el movimiento. El cuerpo humano tiene un lenguaje que no se puede fingir fácilmente, y aquí es donde la historia comenzó a tropezar. En algunos videos, el mundo veía a una Meghan que caminaba con cautela, con las manos entrelazadas protectoramente alrededor de su estómago, como si cargara el peso más frágil y precioso del mundo. Sin embargo, en otros clips capturados apenas días después, o incluso en el mismo marco temporal, la veíamos subir escaleras con rapidez, girar con facilidad y moverse sin ninguna restricción visible. Claro, cada embarazo es un mundo y afecta a cada mujer de manera diferente, pero el contraste entre la fragilidad extrema y la agilidad atlética en tan poco tiempo hizo que muchas cejas se levantaran. Esto no se trataba de una sola foto incómoda o un mal ángulo. Se trataba de un patrón, un ciclo repetitivo. Muy embarazada, cuando las cámaras estaban al frente y al centro, seguido de perfectamente ágil, cuando se suponía que nadie miraba con atención. Los foros de Internet, esos tribunales modernos de la opinión pública, explotaron. Videos comparativos surgieron por todas partes, y las secciones de comentarios se llenaron de personas haciéndose la misma pregunta simple pero devastadora. ¿Cómo puede una barriga cambiar tanto y tan rápido? La confusión es peligrosa cuando se vive bajo el ojo público, porque la confusión invita a la especulación. Una vez que la gente siente que se le está mostrando una versión para las cámaras y otra versión fuera de ellas, la confianza comienza a resbalar. Y hay una verdad universal en la vida pública. Cuando la confianza resbala, la narrativa se desmorona. La controversia cobró víctimas colaterales. Figuras conocidas, como Sharon Osbourne, se vieron atrapadas en el fuego cruzado simplemente por defender el derecho a tener una opinión, incluso si no estaban de acuerdo con todo lo que se decía. Piers Morgan, en el centro de la tormenta, enfrentó más de 57,000 quejas en su contra, pero él se mantuvo firme, declarando que recibió un apoyo silencioso masivo
y reiterando un punto crucial. No es racismo no creer en Meghan Markle. No me importa el color de su piel, me importa la verdad. Y entonces, si las fotos habían encendido la mecha, los supuestos documentos filtrados volaron el techo. Surgieron afirmaciones sobre notas de programación interna, documentos que supuestamente rastreaban las citas, movimientos y compromisos de Meghan durante el embarazo. Si esos papeles eran precisos, no solo contradecían la historia pública, la aniquilaban. El detalle más impactante no fueron los rumores, sino la logística imposible. Citas hospitalarias registradas en días y horas en los que Meghan estaba siendo fotografiada asistiendo a eventos al otro lado de Londres. No estamos hablando de errores de tiempo o superposiciones que podrían explicarse con un tal vez. Hablamos de días enteros donde el papeleo oficial decía una cosa y las cámaras mostraban otra totalmente distinta. En el mundo real, nadie puede estar en dos lugares a la vez. El día del supuesto nacimiento de Archie trajo la bomba final. La narrativa oficial describía una entrada al hospital tranquila, discreta y controlada. Pero los documentos alegaban que Meghan estaba en otro lugar completamente diferente ese día. Fue en ese momento cuando la gente dejó de decir, esto es extraño, y comenzó a decir, esto no tiene sentido. Los plazos del embarazo no son flexibles. La biología no espera. Piers Morgan, ruidoso, sin disculpas y absolutamente en su elemento, convirtió esta controversia en su campo de batalla. En el aire, agitaba papeles, hacía referencia a líneas de tiempo y diseccionaba la historia con precisión quirúrgica, fecha por fecha, aparición por aparición. No estaba haciendo preguntas amables, estaba acusando a toda la narrativa de ser una puesta en escena. Su reclamo más explosivo fue devastador. Sugirió que se habían redactado múltiples versiones del anuncio del nacimiento de Archie antes de que el bebé naciera siquiera. Diferentes guiones, diferentes detalles, diferentes resultados, todo listo para ser lanzado. Morgan lo planteó con una frialdad brutal. ¿Quién prescribe la maternidad como si fuera una campaña de relaciones públicas? La tensión llegó a tal punto que la familia de Morgan recibió amenazas de muerte, una situación que él describió como completamente repugnante. ¿Su esposa le pidió que retrocediera? Quizás, pero para él, esto no se trataba de nervios o privacidad, se trataba de control, de gestión de imagen, de óptica. Argumentó que el embarazo no se estaba viviendo, se estaba produciendo. Y lo ames o lo odies, hubo una cosa innegable que quedó flotando en el aire pesado de Londres. Meghan y Harry no respondieron. No hubo negación, no hubo aclaración, no hubo contraataque a los hechos específicos, y en la cultura del chisme, y quizás en la vida misma, el silencio rara vez se interpreta como inocencia. El silencio es gasolina. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. Dejamos atrás las fotos de las barrigas cambiantes y los calendarios confusos para entrar en un terreno mucho más pantanoso. El terreno de las emociones y la credibilidad moral. Meghan Markle, en su explosiva entrevista con Oprah, creó una nueva capa de controversia, una que dejó de tratarse de imágenes y comenzó a incomodar profundamente a mucha gente. Sentada frente al mundo, Meghan describió su embarazo como un período solitario, emocionalmente agotador, marcado por el abandono. Pintó un cuadro desolador, una mujer aislada dentro de una institución fría e insensible, una futura madre sin apoyo bajo la presión aplastante de la opinión pública. Fue un relato que rompió corazones. Pero, como suele suceder en las grandes historias, siempre hay otra versión esperando en las sombras. Cuando salieron a la luz los memorandos internos filtrados y los testimonios de quienes trabajaban tras bambalinas, la realidad parecía ser drásticamente diferente. Esos documentos, supuestamente, no mostraban a una mujer ignorada. Al contrario, revelaban a un personal del palacio que recibía instrucciones precisas, acomodar cada una de las peticiones de Meghan. Y la orden no era cuando sea posible, o dentro de lo razonable.
La orden era inmediatamente. Se informa que el personal reorganizaba horarios frenéticamente, cancelaba compromisos previos y trabajaba turnos dobles para manejar cambios de vestuario de último minuto y demandas no programadas, incluso justo después del nacimiento. Si los memorandos son ciertos, no muestran a una mujer abandonada por el personal. Muestran a un equipo estirado hasta el límite tratando de mantenerla satisfecha. Y aquí surge una de las contradicciones más dañinas. Según el papeleo, Meghan rechazó varias invitaciones para asistir a reuniones informativas o discusiones importantes. Sin embargo, más tarde, esas mismas ausencias se presentaron ante el público como si ella hubiera sido excluida o dejada fuera. Los críticos argumentan con agudeza. Esto no fue un caso de puertas cerradas en su cara. Fue un caso de puertas que se le ofrecieron abiertas y que ella decidió no cruzar. Piers Morgan, como un sabueso que huele la sangre, se aferró a esta contradicción. Argumentó repetidamente que lo que estábamos viendo no era opresión, sino indulgencia. Lo enmarcó como una institución que se doblaba hacia atrás para complacer, solo para ser acusada de crueldad de todos modos. La percepción pública se sacudió. La narrativa cambió de «ella fue maltratada» a «ella fue acomodada y aún así fue infeliz». Una vez que esa posibilidad entró en la conversación, la narrativa de la víctima no colapsó de la noche a la mañana, pero se agrietó. Y las grietas, como sabemos, tienen una forma peligrosa de extenderse. Habían demostrado ser muy difíciles y paranoicos con su privacidad. Por lo tanto, tal vez el personal simplemente pensó, bueno, esperaremos a ver qué dicen. Quizás no le sugirieron una foto inmediata porque respetaban esa distancia que ella misma había exigido. Pero en el tribunal de la opinión pública, la duda ya estaba sembrada. Y entonces sucedió lo más extraño de todo, el silencio. En el momento en que la controversia realmente escaló, todo se volvió inquietantemente tranquilo. No hubo respuesta de Meghan, ninguna declaración de Harry, ninguna aclaración cuidadosamente redactada por un portavoz, ninguna explicación del palacio, ningún amigo famoso corriendo a defenderla en las redes sociales, nada. Para alguien que históricamente había sido rápida para corregir narrativas, emitir refutaciones o contar su versión a través de aliados, este silencio fue impactante. Piers Morgan martilló este punto implacablemente. El silencio, argumentó, no es neutral. El silencio envía un mensaje, especialmente cuando se hacen acusaciones específicas. Los partidarios que una vez defendieron a Meghan con pasión comenzaron a sentirse incómodos. Se podía ver en línea. Los comentarios cambiaban de «esto es acoso mediático» a «¿por qué no simplemente explica esto?». Cuanto más se extendía el silencio, más fuertes se volvían las preguntas. Ella había intentado implicar en la entrevista con Oprah que, si no le daban un título a su hijo o protección policial, había algo siniestro detrás. Pero mientras los críticos llenaban el vacío con líneas de tiempo y documentos, la falta de respuesta oficial hizo que la especulación se endureciera hasta convertirse en sospecha. Lo que hizo que el silencio fuera aún más extraño fue la ausencia de Harry. Este era el hombre que construyó toda su identidad pública en torno a la protección de su familia contra las falsas narrativas. Sin embargo, aquí estaba él, sin decir nada. En los escándalos, el silencio a veces puede proteger, pero en este caso, parecía evasión. Y la evasión, ante los ojos del público, a menudo se lee como culpa, incluso cuando no lo es. Una vez que las dudas echaron raíces, la gente comenzó a revisitar todo, incluida aquella entrevista con Oprah que alguna vez pareció intocable. La confianza es un cristal frágil. Una vez que se rompe, ni el silencio ni las palabras pueden volver a pegarlo igual. Piers Morgan no se limitó a observar la entrevista. Realizó una autopsia mediática, cuadro por cuadro, desglosando el parto y la narrativa de Meghan de una manera que hizo que muchos espectadores
se retorcieran en sus asientos, estuvieran de acuerdo con él o no. Lo que señaló fue inquietante, un patrón de toma y daca, una actitud difícil, casi tóxica. Morgan apuntó a las pausas dramáticas, a las lágrimas que brillaban en los ojos, pero que nunca llegaban a caer del todo, a los ritmos emocionales cronometrados con precisión. Según su análisis, la vulnerabilidad que veíamos no se sentía falsa, sino ensayada. Era una distinción sutil pero devastadora. Al comparar esa entrevista con apariciones anteriores y podcasts, notó la misma cadencia, el mismo ritmo, la misma construcción emocional seguida de una liberación dramática. Para él y para una audiencia creciente, esto no era una narración espontánea de dolor, era una actuación, era performance. La crítica resonó porque encajaba en un patrón emergente que ya habíamos visto. Las fotos escenificadas, la narrativa controlada del embarazo, los anuncios de nacimiento preescritos y ahora, esta vulnerabilidad perfectamente encuadrada. Todo junto pintaba la imagen de alguien profundamente obsesionado con la gestión de su propia narrativa. Para ser justos, las personas entrenadas por los medios aprenden a comunicar emociones frente a una cámara. Eso no significa necesariamente que estén mintiendo. Pero, y aquí está el peligro, una vez que los espectadores comienzan a notar la repetición en la entrega, su percepción de la autenticidad cambia radicalmente. Lo que antes se sentía crudo y real, ahora se siente producido. Y ese es el peligro del exceso de curaduría. Eventualmente, incluso tu verdad suena a guión. Cuando la audiencia cuestiona tu sinceridad, cada lágrima parece calculada y cada pausa se siente intencional. Recuperar la fe del público se vuelve una misión casi imposible. A esto se sumó el caos logístico. Meghan y Harry no informaron al Palacio de Buckingham de inmediato. Cuando el palacio se enteró, salió a las 6 de la mañana para decir que el parto estaba en curso. Pero 40 minutos después, tuvieron que rectificar. El bebé ya había nacido hacía varias horas. Meghan y Harry habían dejado al palacio en ridículo, haciéndolos parecer incompetentes o excluidos. Esto no fue un simple error de comunicación, fue combustible para los rumores de que estaban manipulando la información o reteniendo la verdad. Pero la afirmación más explosiva de Piers Morgan, la que dividió a la audiencia como un rayo, fue sobre la maternidad misma. Él argumentó que la maternidad se había convertido en un escudo, en un campo de fuerza cultural impenetrable. Al centrar su imagen pública en el embarazo y la vulnerabilidad, Meghan creó una zona donde la crítica no podía entrar. De repente, cuestionar las inconsistencias parecía cruel. Pedir una aclaración se convertía en un ataque a una mujer embarazada. La crítica legítima se transformaba en presunto abuso. Culturalmente, esto funciona de maravilla. La sociedad está entrenada por instinto para proteger a las futuras madres, para ofrecer gracia y evitar la confrontación. Morgan argumentó que este instinto noble no se estaba usando accidentalmente, sino estratégicamente. ¿Cuestionas los plazos? Insensible. ¿Preguntas sobre el trato al personal o el acoso? Misoginia. No argumentó que la maternidad fuera falsa. Argumentó que estaba militarizada, convertida en una herramienta narrativa que se desplegaba cada vez que el escrutinio se intensificaba. Cada vez que la presión aumentaba, el enfoque volvía al embarazo, al estrés y a las dificultades emocionales, y la conversación se detenía allí. Sin embargo, una vez que la gente comenzó a notar ese patrón, su poder se debilitó. En lugar de silenciar la crítica, provocó más. La gente empezó a preguntarse, si todo es tan genuino, ¿por qué necesita tanta protección? Al final, cuando todas estas piezas se pusieron sobre la mesa, la controversia se volvió mucho más grande que unas fotos de embarazo o unos horarios de hospital. Se convirtió en una cuestión de confianza. Harry ya tenía una relación tensa con la prensa, pero sus intentos de controlar la narrativa tuvieron un efecto boomerang. Los rumores de subrogación ganaron impulso, especialmente cuando se comparaban con la apertura total del príncipe William y la princesa Catherine. El contraste era demasiado agudo.
El daño real no fue una sola acusación, fue la acumulación. Fueron las líneas de tiempo cambiantes, los documentos filtrados, la óptica escenificada y, sobre todo, el silencio. Juntos, erosionaron la confianza en una historia que se había presentado al mundo con tanta seguridad. Cuando la explicación se reemplaza por el silencio, la duda llena el vacío. La gente conecta sus propios puntos, sacan sus propias conclusiones, y esas conclusiones se endurecen con el tiempo. Este no fue un escándalo que explotó de golpe. Se filtró lenta, silenciosa y persistentemente como agua a través de una grieta. Y una vez que la confianza pública se rompe, no sana fácilmente. El beneficio de la duda desaparece. Cada afirmación futura se examina con lupa, cada apelación emocional encuentra resistencia. Esa es la verdadera caída aquí. No es la vergüenza, ni los titulares sensacionalistas. Es la credibilidad. Porque una vez que la credibilidad se cuestiona tan profundamente, nunca vuelve a ser la misma, vuelve a ser la misma, vuelve a ser la misma, vuelve a ser